Y buenos días. Continuando con las reflexiones del Evangelio, hoy vamos a leer a San Mateo. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy se festeja un santo muy importante que es San Ignacio de Loyola. Y la lectura de hoy es San Mateo. Mateo dice, al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en su sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados. ¿De dónde le vienen, decían, esta sabiduría y ese poder de hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde le vendrá todo esto? Y Jesús, que era para ellos un motivo de tropiezo, entonces les dijo, un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la falta de fe de esa gente. Es palabra de Dios. Claramente Jesús se ve decepcionado por los suyos. Realmente no esperaba una actitud semejante. Pero la falta de fe es algo que nos pasa aún hoy. Nosotros a veces dudamos de Jesús, no le creemos, estamos como Pedro. Pedro amaba a Jesús, lo amaba verdaderamente, con locura, pero no lograba entenderlo. De hecho, una vez estaba Pedro en la barca y lo ve caminar a Jesús sobre el agua. Entonces él quiere imitar a su maestro y le pide permiso. Jesús le dice que sí y bueno, camina. Pero en el transcurso de ese caminar, Pedro se asusta, ve las olas muy altas, le da miedo, le quita la vista a su maestro y se hunde. Jesús lo salva, lo devuelve a la barca y le dice, Pedro, ¿entendiste lo que hice? Y Pedro le dice que sí, pero no entiende. Lo que Jesús le quiso decir a Pedro en ese momento es que la barca se llama iglesia y el timón de esa iglesia lo iba a tener él. Muchas veces nosotros no lo entendemos a Jesús y no entenderlo es la falta de fe. Tenemos que creer que resucitó entre los muertos y está acá. Pero a veces dudamos, ¿no? En la duda está el fracaso. No tenemos que dudar, tenemos que creer y tenemos que aumentar nuestra fe. Lo que pasa es que a veces nos cuesta. Eh, la iglesia hoy conmemora un santo que es San Ignacio de Loyola, que es un hombre que tuvo una transformación, tuvo una conversión muy importante. Él era un hombre de vida mundana, era, era del ejército, él le gustaba vivir bien. Pero un día sucedió algo inesperado. Estaba en Compostela, estaba en guerra con los franceses y una bala de cañón hiere su rodilla, su pierna. Lo llevan a la casa de su hermano, allí lo atienden y como era un hombre de vida mundana pide libros de artillería, de guerra y, y le dice, mirá, no hay, tengo estos libros. Y ahí actúa Jesús a través de su Espíritu Santo. Le dan un libro que es la historia de Jesús, que son los evangelios, y la historia de un santo. Entonces él se enamora de la vida del santo y se enamora de la vida de Jesús. Y empieza a seguir ese camino. Esta conversión es muy grande porque
Jesús nos pide a nosotros que tengamos fe, que lo sigamos. Jesús nos llama sembradores, nos manda de dos en dos y nos da la semilla y te dice, preocúpate solo por sembrar, no te preocupes por la cosecha. La cosecha déjalo en mis manos. Y bueno, alguien sembró en la casa del hermano de San Ignacio y le dio estos libros. Y él comienza a caminar, comienza a instruirte, se instruye, estudia, se capacita, va a la Sorbona, recibe las instrucciones y en un momento dado de su vida, que es muy rica y es muy linda, empieza esta historia en una cueva, donde él empieza a ver este camino de santidad. Viendo este camino de santidad, nuestro santo se encuentra en una cueva, que es la cueva de Manresa. Allí escribe su autobiografía, donde habla en tercera persona, porque pone a Dios en el centro de la escena. Y él se empieza a preguntar qué significaba para él seguir a Jesús, porque todo lo anterior que había hecho no lo satisfacía, era como que estaba vacío. Pero seguir a Jesús, ser un peregrino, para él era su meta. Y él empieza a escribir allí los retiros ignacianos. Comienza a darle forma a esto que conocemos hoy como retiros ignacianos, justamente. Él allí se enamora de Jesús y sale a predicar. Sale a predicar y se junta con personas como él, como San Francisco Javier. Y allí deciden fundar la Compañía de Jesús. Porque entiende que Jesús es todo para él. Y quiere compartir eso con todo el mundo. Y hay una frase que a él lo marca muy bien en este camino de santidad, que dice, ¿qué quiero yo, Señor? ¿Y qué puedo querer fuera de ti, Señor? Realmente es difícil resumir la vida de este santo en 7 minutos, pero tal vez en otra oportunidad podamos explayarnos más. Yo recomiendo a todo el mundo que hagan los retiros ignacianos. Es un encuentro con Jesús, es un encuentro con uno mismo. Hay un libro también que es muy recomendable, que es El relato del peregrino, que es la autobiografía de este santo. La verdad que es algo maravilloso, ¿no? Dios nos manda santos todos los días y uno se enamora de uno o de otro, pero todos te llevan a Jesús. Queridos hermanos, para despedirme, quiero decirles que tengamos fe, que tengamos esperanza, que Jesús está, Él nos quiere, nos ama, nos cuida. Él es inmensamente bueno y es bondadoso y misericordioso. Digámosle de corazón, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.